Bien, vamos a continuar, jóvenes, con el tema. En esta parte vamos a hablar sobre interpretación cuantitativa de una fórmula química. Bien, un compuesto químico, jóvenes, es la combinación de dos o más elementos diferentes. Por ejemplo, jóvenes, el agua es combinación de hidrógeno con oxígeno. El gas metano, combinación de carbono con hidrógeno. Y así, jóvenes, combinando dos, tres o más elementos, se van a formar diferentes compuestos químicos. Binarios, ternarios, cuaternarios, etcétera, etcétera. Cuando dos elementos se combinan, jóvenes, para formar un compuesto, lo hacen, jóvenes, en ciertas proporciones definidas. Ahora, en esta parte, jóvenes, vamos a ver qué cantidad de A y B se combinan, por ejemplo, para formar un compuesto. O qué cantidad de C, por ejemplo, se combina con A y B para formar un compuesto ternario. Lo que vamos a ver, jóvenes, es justamente eso, la interpretación cuantitativa, ¿no es cierto?, de una fórmula química. Y en una fórmula hay dos o más elementos químicos. Entonces vamos a analizar cuantitativamente la cantidad de masa de cada elemento o el número de moles de cada elemento. Y qué relación guarda uno con el otro. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, jóvenes, la interpretación cuantitativa consiste en determinar la masa o el número de moles de un elemento contenido en un compuesto químico. Por ejemplo, vamos a ver aquí para este compuesto llamado anhidrido nítrico. ¿Correcto? El peso atómico, ahí tenemos oxígeno, nitrógeno. Para analizar cuantitativamente, jóvenes, lo primero que tenemos que hacer es analizar un mol de dicha sustancia. En este caso, jóvenes, un mol de anhidrido nítrico. ¿Correcto? Un mol de anhidrido nítrico. Ahora, el subíndice, jóvenes, del nitrógeno nos indica, jóvenes, cantidad de nitrógeno. Acá vemos que el subíndice es 2. Entonces dice, contiene 2 moles. 2 moles de nitrógeno. El subíndice del oxígeno es 5. Entonces decimos, contiene 5 moles de oxígeno. Ahora, estos son moles de átomos. Moles de átomos. 2 moles de átomo de nitrógeno. 5 moles de átomo de oxígeno. Ahora, por el concepto de masa molar, jóvenes, puedo calcular la masa de nitrógeno y la masa de oxígeno. La masa de nitrógeno simplemente será multiplicando 2 por el peso atómico. 2 por 14. 28 gramos de nitrógeno. Igual acá. 5 por el peso atómico del oxígeno. 5 por 16. 80 gramos de oxígeno. Entonces, en un mol de anhidrido nítrico están contenidos 2 moles de nitrógeno y 5 moles de oxígeno. O también decimos 28 gramos de nitrógeno y 80 gramos de oxígeno. ¿Correcto? Ahora, sumando los pesos atómicos, jóvenes, ¿cuánto es el peso fórmula del anhidrido nítrico? 5 por 16, 80, más 2 por 14, o sea, en total 108,1. Peso fórmula se expresa en mol. Un mol, jóvenes, de anhidrido nítrico, ¿qué masa tiene? ¿Cuál es la masa de un mol? Claro, 108 expresado en gramos. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, haciendo ese análisis, ahora podemos relacionar el compuesto y los elementos que se encuentran en ese compuesto. Así fue. En 108 gramos de anhidrido nítrico hay 28 gramos de nitrógeno. También hay 80 gramos de oxígeno. O también así. En 108 gramos de anhidrido nítrico hay 2 moles de nitrógeno. Y también hay 5 moles de oxígeno. Fíjate, hemos relacionado la masa con la masa. Y también masa con las moles. Esas son las relaciones cuantitativas. Igual también otra relación. Un mol de anhidrido nítrico contiene 28 gramos de nitrógeno y 80 gramos de oxígeno. O también, un mol de anhidrido nítrico contiene 2 moles de nitrógeno y 5 moles de oxígeno.
¿Qué relación hemos hecho? Mol con masa, mol con mol. Entonces, jóvenes, al interpretar, jóvenes, cuantitativamente una fórmula química, vamos a establecer diferentes relaciones cuantitativas. Relación de masa con masa, masa con moles, mol con mol, mol con masa. Diferentes formas de relacionar. O también, jóvenes, relacionar entre los mismos elementos, mol con mol, masa con masa, también. Hay una variedad de relaciones cuantitativas que se pueden hacer, jóvenes, en un compuesto. Muy bien. Vamos a ver, jóvenes, un ejemplo de aplicación y luego vamos a ver, jóvenes, la pregunta del libro, la pregunta 3. Dice, en 5 moles de anhidrido nítrico, de la misma sustancia que estamos analizando, determine la masa de nitrógeno y el número de moles de átomos de oxígeno. Muy bien. En la primera parte, entonces, vamos a calcular la masa de nitrógeno. ¿Correcto? Bien. El único dato que tenemos, jóvenes, es 5 moles de anhidrido. Con esos 5 moles voy a calcular la masa de nitrógeno. Entonces, jóvenes, si tú quieres calcular la masa, sabiendo este dato, ¿qué relación cuantitativa vas a utilizar? Mol con masa. Moles del compuesto con la masa de uno de sus elementos. Entonces, jóvenes, esa relación está acá. Aquí está. Mol de anhidrido nítrico con la masa de nitrógeno. Entonces diremos, un mol de anhidrido nítrico contiene 28 gramos de nitrógeno. ¿Correcto? Un mol de anhidrido nítrico contiene 28 gramos de nitrógeno. Eso de acuerdo a la interpretación de la fórmula. En 5 moles entonces de anhidrido nítrico, ¿qué masa habrá de nitrógeno? X. Entonces aquí completamos la regla de 3 simple. En 5 moles de anhidrido nítrico, entonces, ¿qué masa habrá de nitrógeno? X. Y de ahí, jóvenes, ya está. ¿Cuánto sale X? ¿Cuánto? 140 gramos de nitrógeno. Esa es la cantidad de nitrógeno que está presente, pero en 5 moles. ¿De acuerdo? Veamos otra. En 5 moles de anhidrido nítrico, ¿cuál es el número de moles de átomos de oxígeno? No te está pidiendo número de átomos, ¿eh? Sino número de moles. Número de moles. ¿Qué relación vas a utilizar? ¿Qué relación? Mol con mol. Claro, mol con mol, nada más. Moles del compuesto con moles de ¿quién? Del oxígeno. Entonces, esa relación está acá. Un mol de anhidrido nítrico contiene 5 moles de átomos de oxígeno. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, la parte B, vamos a calcular entonces número de moles de átomos de nitrógeno. Número de moles de oxígeno, ¿no? De oxígeno. Muy bien. Entonces, jóvenes, un mol de anhidrido nítrico contiene 5 moles de átomos de oxígeno. Contiene 5 moles de átomos de oxígeno. Ahora, en 5 moles de anhidrido nítrico, entonces, usando el dato ahora, en 5 moles de anhidrido nítrico, ¿cuántas moles de átomos de oxígeno habrá? X. Y de ahí despejas. ¿Cuánto sale X? ¿Cuánto sale? 25 moles de átomos de oxígeno. 25 moles de átomos de oxígeno. Así, jóvenes. Es muy diferente, jóvenes, a decir
moléculas de oxígeno, que se escribe así, es otra cosa. Muy bien. ¿Qué les parece? Bien, vamos a ver, jóvenes, una preguntita del libro. La pregunta número 3, ya que corresponde, jóvenes, justamente a esta parte, ¿eh? Interpretación cuantitativa de una fórmula química. Se tiene una muestra de 5,24 gramos de dicromato de sodio. Muy bien. El dicromato de sodio es un compuesto iónico, jóvenes, ya que está presente un metal alcalino, ¿correcto? Toda fórmula que tiene metal alcalino, litio, sodio, potasio, ¿no? Metal del grupo 1A es un compuesto iónico. Si tiene, jóvenes, un elemento del grupo 2A, excepto berilio, ¿no es cierto? Calcio, magnesio, también compuesto iónico. Este es un compuesto iónico, es un sólido. La masa es 5,24 gramos. En esa masa, dice, se puede afirmar lo siguiente. Hay 1,04 mol de sodio. Contiene 24 gramos de cromo. Contiene 1,2 por 10 a la 22 átomos de oxígeno. O sea, jóvenes, vamos a analizar el contenido de sodio, de cromo y de oxígeno. Por lo tanto, entonces, hay que hacer una interpretación de fórmula. ¿Correcto? Tal como se ha hecho acá. Pero lo vamos a hacer, jóvenes, de manera directa ya. Claro, aquí lo hemos hecho esto para explicar cómo se hace ese análisis y cómo se aplica en un problema. Aquí ya tú lo puedes hacer directo, jóvenes. Muy bien. Lo que te recomiendo es lo siguiente. Si te da la masa de un compuesto químico, esa masa conviértelo en moles. Es más fácil trabajar con moles. Por ejemplo, acá, fíjate, el dato que fue 5 moles. Es más fácil trabajar. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, a partir de la masa vamos a calcular moles de dicromato de sodio. ¿Cómo calculamos el número de moles? Ahí está. Masa entre masa molar. Entonces, jóvenes, aquí voy a calcular la masa molar. Y recuerda que la masa molar es numéricamente el peso fórmula del compuesto. Suma, pues. A ver. 7 por 16 más 2 por 52 más 2 por 23. 262. Listo. 262 gramos por mol, ¿no es cierto? Esa es la masa molar. Muy bien. Ahora, al costadito, de costadito, vas a calcular el número de moles. Ya sabes cómo se calcula el número de moles. El número de moles, jóvenes, será igual a ¿qué? A la masa 5,24 gramos entre la masa molar 262. ¿Cuánto sale eso? 0,02. ¿Correcto? 0,02 mol de dicromato de sodio. ¿Correcto? Entonces, esta es la cantidad que estamos analizando. Muy bien. Con ese nuevo dato que hemos obtenido, jóvenes, ahora vamos a corroborar la primera proposición. Dice que en esa muestra hay 0,04 mol de sodio. Mol de sodio. Ah, ya. Tú tienes, fíjate, tú tienes mol de dicromato. ¿Y qué te pide? Moles de sodio. ¿Qué relación es? Mol con mol. ¿Sí o no? Relación mol con mol. Claro, porque tú ya tienes las moles pues, de dicromato y te está pidiendo mole de sodio. La relación es mol con mol. Muy bien. Hacemos la interpretación de fórmula. Analizamos primero un mol. Fíjate acá. Un mol de dicromato de sodio. Ojo, lo voy a hacer directo, casi directo. ¿Cuántas moles de sodio contiene? En la formulita, el subíndice 2. Ese subíndice te indica las moles de sodio. Entonces decimos, contiene 2 moles de sodio.
Pero el sodio en este compuesto iónico es un catión, jóvenes. Carga más 1. Contiene 2 moles de iones sodio en un mol de compuesto. Pero en esta muestra tenemos 0,02 mol. Entonces, en 0,02 mol de dicromato de sodio, ¿cuántas moles de sodio habrá? X. ¿Y cuánto sale X? Multiplica. 0,04. 0,04 mol de iones sodio. Eso es lo que hay. ¿Y la proposición qué dice? Igual. Por lo tanto, jóvenes, es verdadero. Verdadero. Así, jóvenes. Se puede hacer la interpretación de manera directa. Claro, ahí estamos analizando en función de quién, del sodio, ¿sí o no? Claro, porque eso es lo que me interesa. Muy bien. La parte 2 dice, contiene 24 gramos de cromo. En esa muestra hay 24 gramos de cromo. Es un absurdo, ¿sí o no? Es un absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Claro, la muestra que tienes, ¿qué masa es? 5,24. ¿Cómo va a contener 24 gramos de sodio si apenas tiene 5,24 gramos de muestra? Es un absurdo. Por lo tanto, jóvenes, es falso. Pero vamos a calcular, jóvenes, qué cantidad de cromo hay. Vamos a ver qué cantidad de cromo hay, ¿cierto? Listo. Hacemos una interpretación de fórmula. Siempre partimos de un mol. Un mol, jóvenes, de dicromato de sodio, ¿cuánto de cromo tiene? 2 moles. Pero la masa. Porque yo no quiero moles de cromo. Lo que queremos es la masa de cromo. Claro, multiplicamos este 2 por el peso atómico del cromo. El peso atómico del cromo es 52, es dato. 2 por 52. Ah, ya. Contiene entonces 104 gramos de cromo. Ahora, la muestra, jóvenes, es 0,02 mol. Entonces, en 0,02 mol de dicromato de sodio, ¿cuántos gramos habrá de cromo? X. ¿Cuánto sale? 2,08 gramos. Así. 2,08 gramos de cromo. Esa es la respuesta. No puede haber, jóvenes, como dice acá, 24 gramos de cromo. Falso. Recontra falso. Y la parte 3 ahora. Dice, contiene 1,2 por 10 a la 22 átomos de oxígeno. Veamos a ver. Siempre partimos de un mol. Un mol entonces de dicromato de sodio. Ahora, ¿qué queremos analizar? Oxígeno. Correcto. En la fórmula, ¿qué cantidad de oxígeno hay? 7 moles de oxígeno. 7 moles de oxígeno. Pero yo no quiero calcular moles, tampoco la masa, sino el número de átomos de oxígeno. Si son 7 moles de oxígeno, y tú sabes que un mol es un número de Avogadro, pues. O sea, sería 7 moles, sería 7 números de Avogadro. O sea, el número de átomos, ¿cómo sería? ¿7 por cuánto? Ah, por el número de Avogadro, pues. 7 por 6 por 10 a la 23 átomos. Eso sería, jóvenes, el número de átomos de oxígeno. Pero eso es en un mol de compuesto. En otras palabras, sería 42 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Ahora, en 0,02 mol de dicromato de sodio, ¿cuántos átomos habrá? X. 0,84. Claro. 0,84 por 10 a la 23. ¿No es cierto? Átomos de oxígeno.
Pero este 10 a la 23, jóvenes, ¿lo puedes convertir en qué? 8,4 por 10 a la... ¿A la cuánto? A la 22 átomos de oxígeno. Esto, jóvenes, equivale a... Acá voy a colocar, jóvenes, X es igual a 8,4 por 10 a la 20 a la 22 átomos de oxígeno. ¿Eso dice o no dice? Dice 1,2 por 10 a la 22 átomos. Falso también, entonces. Muy bien, jóvenes. Así es como se va corroborando, jóvenes, las proposiciones. Hay que verificar si es verdadero o falso. ¿Está difícil esto? Es cuestión de practicar. No es difícil, no es difícil. Hay que manejar bien los conceptos.